Saludos a todos, mis queridas y estimados espectadores, ¿cómo han estado? De verdad espero que ustedes se encuentren bien. Antes de comenzar, quisiera compartirles un hecho que me tiene bastante entristecido, y se trata de la cancelación oficial del Snyderverse, allá 10 años después de su comienzo. Y así como muchos fanáticos de lo que pudo haber sido este proyecto, yo quedé con ganas de ver más de este universo. Y debido a su enorme potencial desperdiciado, he querido desarrollar un iceberg acerca de los proyectos cancelados y datos curiosos de este universo. Así que, ¿qué les parece si comenzamos de una vez? Release de Snyder Cut se trató de un movimiento surgido en Twitter, tras la despedida de Zack Snyder de la producción de la película de Justice League, por lo que un gran número de fanáticos crearon este movimiento para pedirle a Warner Bros. Que contactara de nueva cuenta al director para que pudiera terminar la película. Fue hasta el estreno de la película de Wonder Woman, que DC Comics comenzó a tener una nueva introducción para sus películas, adoptando un estilo similar a la que tuvo la antigua serie animada de la Liga de la Justicia, donde vemos unas viñetas de los miembros de la Liga, para terminar viendo a todos los demás personajes que podrían haber aparecido en un futuro. El DCU tuvo bastantes errores, pero también tuvo aciertos. De estos aciertos podemos mencionar el hecho de lograr hacer que muchos fanáticos casuales se interesaran por personajes que no eran muy conocidos fuera de los cómics, pero el personaje que alcanzó una enorme popularidad de una manera considerable fue Harley Quinn, tras el estreno de la película del Escuadrón Suicida, allá en el año 2016. Todos vimos como al final del enfrentamiento entre Batman y Superman, el murciélago estuvo a nada de terminar con la vida del kryptoniano, a lo que este último mencionó el nombre de su madre, pidiéndole a Batman que la salve, pero resulta ser que por coincidencia, las madres de ambos personajes comparten el mismo nombre, haciendo que Batman cambiara de opinión y decidiera perdonarle la vida. Y si bien, la intención de la escena era que Batman viera a Superman como un humano, a pesar de ser un alienígena, no se puede evitar sentir que esto se trató de un guionazo, tachando a Snyder como alguien que no sabía cómo terminar la pelea entre ambos héroes. Este hombre de aquí, mayormente conocido por haber dirigido las primeras entregas de Los Vengadores para Marvel Studios, la razón de su estar aquí se debe a que, cuando Zack Snyder se retiró de la película de Justice League tras un problema personal, Warner contactó a Whedon para continuar con la producción de la película, haciéndola más amigable para todo el público, regrabó varias escenas y se metió en problemas con los actores de Wonder Woman y Cyborg, quienes denunciaron varias ocasiones de abuso y amenazas por parte del director, a lo que este lo ha negado todo, pero hasta el mismo Ben Affleck ha comentado sobre su mala experiencia durante las regrabaciones realizadas por Whedon. Lamentablemente, este fue el primer y más importante paso que contribuyó a lo que terminó en la caída del universo cinematográfico de DC, pues desde el estreno del Hombre de Acero en el año 2013, las calificaciones de las películas de DC solían alcanzar a tener calificaciones bastante medianas, con alguno que otro éxito ocasional. Sin embargo, esto fue lo que provocó que Warner decidiera adelantar las cosas y anunciar demasiados proyectos apenas comenzaba su universo. Como dije en el nivel anterior, tras la salida de Zack Snyder y la incorporación de Joss Whedon en la dirección de la película de la Liga de la Justicia, este solicitó varias regrabaciones para hacer una película más graciosa e infantil para el público. Y como consecuencia de estos cambios, se produjo que el público tuviera que ver a Henry Cavill con una boca visualmente extraña, esto debido a que al momento de las regrabaciones, el hombre más hermoso del mundo se encontraba grabando Misión Imposible 6, película en la que su personaje requería de un bigote, razón por la que no pudo afeitarse, y tuvieron que eliminarlo por computadora, terminando en lo que vimos en el 2017. Para este punto, tenemos dos contextos. El primero se trata de la publicación de un cómic precuela del Hombre de Acero, donde se nos narra la historia sobre lo sucedido con Supergirl previo al inicio de la película. Lamentablemente, no he encontrado una plataforma para poder leerlo, pero supongo que es una trama interesante.
El segundo trata sobre la adaptación de la Mujer del Mañana que vimos en la película de Flash, donde más allá de lo que vimos en la película, tenemos la historia y confirmación de un final alternativo de la película, donde ella se quedaría en este nuevo reinicio, para después unir fuerzas con su primo Kal-El para enfrentarse a Brainiac en una secuela del Hombre de Acero, pero por la nueva administración y reinicio del universo cinematográfico de DC, esto ya no será posible, y al momento de la fecha de este video, se desconoce si la actriz Sasha Calle, encargada de darle vida al personaje, seguirá portando el traje. Durante su presentación en la primer película del Escuadrón Suicida del año 2016, se menciona que Harley tuvo algo que ver en la muerte de Robin, más específico, siendo una cómplice del Guasón en la muerte del compañero de Batman. Sin embargo, los propios escritores de la película comentaron que tras la muerte de Robin, Batman fue en busca del Guasón, y terminó rompiéndole sus dientes, razón por la que utiliza implantes de metal. Todo bien hasta ahí, hasta que te das cuenta que durante el primer encuentro entre el payaso y Harley, este ya tiene sus implantes, implicando que Batman se los quitó a golpes antes de conocer a Harley. Como dije al inicio del video, el DCU tuvo una gran ambición, la cual los llevó a anunciar varios proyectos involucrando varios personajes, e incluso llegar a debutarlos en las películas de la Liga de la Justicia o en historias individuales. De entre todas estas menciones de personajes que tenían planes para aparecer a futuro, podemos mencionar a Linterna Verde, el detective marciano, el hombre y la mujer halcón, e incluso el propio Nightwing, personaje del cual hablaré más adelante. Originalmente, se tenía la idea de tener al coleccionista de mundos en una escena post-créditos del Hombre de Acero, para prepararlo y tenerlo como villano en una secuela. Pero gracias a que Warner decidiera acelerar todos sus planes, esto terminó siendo cancelado. Aunque esa no es toda la historia involucrando al personaje, sino que tras el estreno de Flash, uno de los finales originales contaba con la incorporación de Supergirl, quien se uniría a Superman en una secuela del Hombre de Acero, donde se unirían para enfrentar a esta nueva amenaza, aunque se tiene la creencia que, tras la derrota de Darkseid, Brainiac tomaría su lugar como el nuevo enemigo del universo cinematográfico de DC, pero repito, tras la nueva administración de DC Studios, estos planes parece ser que ya no se realizarán. Como dije anteriormente, Warner quiso adelantar muchos de sus planes con el fin de competir con Marvel, razón por la que durante la producción de varias películas, estos interrumpían comentándoles a los directores de varios cambios, llegando incluso a reescribir los guiones mientras se filmaban las películas. Y como consecuencia de tantos cambios, fue que tuvimos cosas como el bigote eliminado por computadora, cambios en el tono de varias películas, el ritmo de estas siendo apresurado, o la peor de todas, que terminaran en la salida de varios directores, escritores e incluso actores de los proyectos que estaban en desarrollo. Este punto se resume de la siguiente manera. En la película del Hombre de Acero, durante la pelea final entre Superman y el General Zod, de entre las tantas escenas de destrucción de edificios, se puede ver el de la editorial Blaze Comics, la cual existe dentro del universo DC, y es la editorial de donde se originó el superhéroe Booster Gold. En todas las películas dirigidas por Zack Snyder, más específico, las películas del Hombre de Acero, Batman v Superman y la Liga de la Justicia, Superman suele ser retratado como una especie de salvador de la humanidad, en lugar de un hombre que solo busca hacer el bien. Y no solo se limita a eso, puesto que en Batman vs Superman, uno de los artes conceptuales de la escena de la muerte del kryptoniano, hace referencia a uno de los cuadros retratados de la muerte de Jesucristo, y durante la promoción del Snyder Cut, se publicó un póster donde vemos al Guasón utilizando una corona de espinas, similar a la que utilizó Jesús cuando fue crucificado. Esto no tendría nada de malo, salvo que estamos hablando de adaptaciones de personajes de cómics y no de dioses, haciendo ver a Snyder y sus películas como productos pretenciosos. Durante la promoción de la Liga de la Justicia en el año 2017, se revelaron algunos pósters donde se podía ver a Batman con un extraño logotipo blanco, mismo el cual nunca aparece en la película y tampoco se menciona, o se hace alusión a él. Y como dato extra, este mismo símbolo vuelve a aparecer en una escena eliminada de la película de Flash, donde vemos a Batman portar un traje similar al que se le ve en la película, pero con un tono negro y el infame símbolo blanco. Volvemos con Batman y los pósters de la Liga de la Justicia.
En esta ocasión, se promocionaron otros pósters que mostraban a Batman con su clásico traje azul, y otra vez, es un traje que no aparece en ningún momento de la película, pero sí aparece en la de Flash, donde sí utiliza la capa y máscara azules, pero el traje parece más una armadura, diferenciándose de lo que vimos en los pósters del 2017. Esto se trata de un error de la plataforma de HBO Max, al momento de estrenar la película de Tom y Jerry, cuando varios usuarios reportaron que en lugar de mostrarse la película del gato y el ratón, terminaban viendo el Snyder Cut, aun cuando todavía faltaba tiempo para estrenarse en la plataforma. El origen de este punto se da en la serie de Peacemaker, donde hay una escena en la que se burlan de la regla de no matar de Batman, creando una inconsistencia narrativa, puesto que desde su primera aparición, se había establecido que esta versión de Batman sí mataba a los criminales, y no sentía ningún tipo de remordimiento al hacerlo. Uno de los planes originales para el DCU consistía en que Snyder quería que las películas tuvieran una clasificación R para poder contar sus historias sin ningún tipo de límite. Cosa a la que Warner se negó, debido a que consideraban que estas clasificaciones afectarían a sus números de taquilla. Pero al final, DC alcanzó a tener unas cuantas películas con esta clasificación, mencionando al Escuadrón Suicida de James Gunn, la película de Aves de Presa, y el propio Snyder Cut. Durante la pelea final de Superman y el General Zod en El Hombre de Acero, al momento de su pelea ocurrida en el espacio, podemos ver un satélite con el logo de las empresas Wayne, compañía propiedad de Bruce Wayne, mejor conocido como Batman. Pero como dato curioso, al realizar la escena, Snyder simplemente colocó ese logo como una referencia, jamás pensó que Batman y Superman se conocerían en la siguiente película. Demostrando una vez más las prisas que tenía Warner por competir con Marvel. Este caso se divide de dos maneras. La primera se trata que según Snyder, el Robin muerto cuyo traje aparece en Batman v Superman le pertenecía a Dick Grayson, mejor conocido como Nightwing. Sin embargo, Warner declaró que no, que ese no era Nightwing, sino Jason Todd, más conocido como Red Hood, y también como aquel Robin que muere a manos del Guasón en los cómics. Todo esto con el fin de producir una película basada en el primer protegido de Batman, película la cual, si bien no fue cancelada, su producción se ha mantenido en pausa durante un largo tiempo. Why you sent a boy wonder? To do a man's job. And when I killed you, and make no mistake, I will fucking kill you. That I do it slow. Es el año 2016. Se anuncia que Ben Affleck escribirá, producirá, dirigirá y protagonizará una película en solitario de Batman, de la cual hasta el momento solo se sabe que estará ambientada tiempo después de lo acontecido en la Liga de la Justicia. El desarrollo del proyecto iba marchando de buena manera, agregando a Joe Manganiello al reparto, dándose luego a conocer que interpretaría al villano Deathstroke. Pero lamentablemente, tras el bajo recibimiento de Batman v Superman y la enorme presión que Warner estaba ejerciendo sobre el actor, terminaría en que Affleck decidiera alejarse de la silla del director, pero aún manteniéndose como productor, escritor y protagonista. Todo para que por desgracia, Affleck recayera en sus problemas con el alcohol, terminando en que el proyecto fuera reescrito, pausado y cancelado, y no solo eso, sino que también marcó la renuncia del actor con el papel del Caballero de la Noche, terminando en la versión que vimos en el año 2022. Hasta el día de hoy, lo único que conocemos de esta historia es lo siguiente. Deathstroke habría sido el villano principal, quien atacaría a Batman tras considerarlo el culpable de la muerte de uno de sus hijos. Habría todo un acto de la película donde Deathstroke terminaría engañando y encerrando a Batman dentro del asilo Arkham, liberando a todos sus enemigos, llevando a toda una secuencia de Batman enfrentando a su galería de villanos. Y el dato más importante, se trataría de la incorporación de Batichica en la batalla final, describiéndola en un gran enfrentamiento, donde las habilidades de Deathstroke serían tan impredecibles y agresivas, que asustarían y perturbarían al propio Batman, haciéndole entender que había alguien que puede ser capaz de vencerlo, a lo que este aceptaría su ayuda, y se unirían para enfrentar a Deathstroke en un enfrentamiento que recorrería las calles de Ciudad Gótica. Son pocas las personas que han leído el guión de Affleck, describiéndolo como el mejor guión de Batman que alguna vez hayan leído. Aunque no todo está perdido, pues desde hace un tiempo, he querido realizar mi versión de la historia original, tomando en cuenta los elementos incluidos en el guión de Affleck.